Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy curioso, es un tema muy precioso que seguramente va a mostrar para nosotros de manera muy clara el camino que debemos seguir, que debemos caminar. El tema es los dos caminos. Prepara tu corazón, toma tu Biblia, ponga tu mirada en esta pantalla porque queremos analizar de manera muy clara el tema de hoy. Por favor, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. ¡Wow! ¡Qué texto maravilloso! Esse é um texto que realmente mostra-nos que existem em la Bíblia solamente dois caminhos, el camino verdadeiro e el camino falso, el camino de Deus e el camino del diablo. Então, analicemos os dois caminhos. Mira, el camino que lleva al cielo es el camino estrecho. ¿Por qué? Porque es un camino de desafíos, es un camino de renuncia, es un camino de obediencia, es un camino que lleva al cielo. Y como somos pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa, ahí enfrentamos luchas, enfrentamos batallas. Y el otro camino, el camino ancho, es el camino falso, mentiroso, que lleva a la perdición, pero es un camino de alegría, entre comillas, de placeres. Es el camino donde se puede hacer cualquier cosa. Puede ser una persona rebelde, desobediente, que no hay ningún problema. O sea, el camino ancho no necesitas cambiar. Hay que permanecer allí y no más. Bueno, solo que hay mucha diferencia entre los dos. Y una de las diferencias es que cuando andamos por el camino estrecho, estamos andando en los pasos de Cristo. Cuando se anda por el camino ancho, es un camino de una vida sola. O sea, la persona anda por ese camino, tiene sus placeres, tiene sus momentos de alegría, entre comillas, pero después ya no hay nada más. Solo hay el fuego eterno y azufre. Entonces, atención, porque solo dos caminos, y tú y yo debemos tomar una decisión de saber en cuál camino debemos andar. Mira, los dos caminos aparecen en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis hacia Apocalipsis. Por ejemplo, el camino estrecho aparece en diferentes formas y figuras de lenguajes. Por ejemplo, cielo e infierno, camino estrecho y camino ancho. Mira, Dios y el diablo, verdad y mentira, Abel y Caín, David y Goliat, Sansón y Dalila, trigo y cizaña, ¿viste? Siempre dos caminos, un verdadero y el otro falso. Encontramos en la Biblia dos hombres, un hombre sabio, inteligente, prudente, que construyó su casa sobre la roca. Y encontramos el otro hombre que es insensato, que es una persona no preparada. Y esta persona rebelde construyó su casa sobre la arena. Así que los dos hombres y los dos tipos de construcciones revelan los dos caminos, el camino verdadero y el camino falso. Y seguimos con nuestra lista. Mira, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero a su lado derecho y a su lado izquierdo tenía dos ladrones. Y un ladrón se arrepintió, confesó sus pecados y aceptó a Cristo y murió salvo. Y el otro murió blasfemando. Así que estos dos cruces representan los dos caminos, el camino verdadero y el camino falso. Y seguimos analizando. En la Biblia encontramos la Trinidad del bien, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y la Trinidad del mal, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Encontramos también en la Biblia otras citas interesantes. Encontramos dos tipos de iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La verdadera está en Apocalipsis capítulo 12 y la falsa está en Apocalipsis capítulo 17. Encontramos también el sello de Dios y el sello de la bestia. Siempre dos, y tenemos que tomar una decisión. Encontramos en la Biblia dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Siempre dos caminos.
E seguimos analisando como, por exemplo, vida e muerte. E quando andamos analisando a Bíblia, os textos, encontramos outras coisas interessantes. Pero este tema é um tema para reflexionar, e é um tema para tomar decisões, é um tema para cambiar, é um tema para avançar caminhando por el caminho verdadeiro, que é o caminho estrecho. Mira que entre os dois caminhos só há um verdadeiro. E quando vamos para este Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 5 e 6, encontramos uma cita interessante. El 5 disse: Dijo Tomás, Senhor, não sabemos a dónde vas, como podemos saber el camino? Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Então está muito claro, ou seja, se existem dois caminhos, só um é verdadeiro. Bueno, e o outro é falso. Mira o que diz este Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, aqui lo tenho, 14, 12. Escrito está, mira. Hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. Interessante, não? Hay camino que parece bueno, derecho, estrecho, pero al final es un camino de muerte. Y en la Biblia está muy claro que Cristo Jesús es el camino, es el único camino, el camino de la vida, el camino de la felicidad, el camino de la eternidad, el camino de la paz, el camino de la esperanza, el camino que lleva al cielo verdaderamente. Amén. Bueno, y finalmente Cristo vendrá otra vez. Y cuando Cristo regrese aquí, Cristo llevará al cielo sus hijos queridos, y los impíos quedarán muertos en esta tierra, y entonces se pasarán 1000 años. Después de los 1000 años, Cristo descenderá aquí otra vez, y la ciudad santa también descenderá, y los salvos también descenderán. Y entonces Cristo resucitará los impíos, y en aquel momento Cristo tendrá delante de sí mismo todos los seres humanos que un día nacieron en este planeta. Y Cristo entonces se levantará y dará la bienvenida a los salvos y la sentencia final para los perdidos. Voy a leer para usted. Está en Mateo capítulo 25, versículo 34 y 41. A ver, Mateo capítulo 25, versículo 34, que dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, está muy claro que al final, en la parte final de la historia, la humanidad estará dividida en dos grupos. El grupo de los que caminaron por el camino estrecho, el grupo de los salvos, el grupo que caminó con Cristo, y el otro grupo que caminó por el camino ancho, por el camino falso, por el camino mentiroso. O sea, nosotros ahorita tenemos que tomar una decisión. ¿De qué lado queremos estar? Y el lado que estaremos en aquel día depende de la decisión que tomamos ahora. Así que tomemos la decisión cierta, correcta, de vivir, caminar, andar en los pasos de Cristo, guardando, obedeciendo sus mandamientos y caminando conforme la voluntad del Padre. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Yo estoy decidido a hacerlo por la gracia del Señor. ¿Y usted también? Muy bien, felicitaciones. Yo voy a orar por ti, pero antes de orar, quero invitarte para que frecuentes uma igreja adventista, para que se torne membro da igreja adventista. Busque uma igreja nuestra e seguramente serás uma pessoa muito mais bendecida e feliz. Amém. Oremos. Padre querido, muitas graças por este momento de reflexão. Te suplico uma bendição para esta pessoa que acaba de reflexionar comigo e acaba de tomar uma decisão de caminhar en el camino estrecho, el camino de la vida eterna. Es lo que pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Un abrazo para ti, bendiciones. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.